Buenas mi gente, bienvenidos a otro video. Hoy estaré dándoles un resumen y un análisis de lo que han sido la primera fecha de los grupos A, B, C y D de este Mundial de Clubes 2025. Un torneo nuevo que se va a jugar cada 4 años, que ha estado bastante interesante para mí, con muchos resultados lindos e interesantes. Así que empecemos con el grupo A. Están todos empatados en puntos, con un punto. Los dos partidos terminaron 0-0. Y bueno, empecemos con el primero, que es este del Al-Ahly contra el Inter de Miami. Un gran partido, un partido en el que mucha gente pensaba al principio, cuando salieron los grupos, que el Inter de Miami podía ganar este partido, pero más acercándonos hacia la realidad, la gente se dio más cuenta que no lo iba a tener tan fácil el Inter de Miami y que incluso el Al-Ahly podía ser el favorito en este partido, ya que el Inter de Miami, si bien tiene ciertas estrellas como es Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, la defensa en sí era bastante amateur, bastante mala y bueno, por ahí podían sufrir mucho daño. Vamos a revisar las alineaciones. El Al-Ahly salió con un 4-3-1-2. Su gran estrella Trezeguet, que jugó bastante bien. El Inter de Miami con un 1-4-4-2, con Suárez y Messi en la delantera. Telasco Segovia por la izquierda. Busquets en el medio con Redondo. Y bueno, la defensa que no es bastante buena. El portero se destacó muchísimo, Ustari. Y bueno, aquí están los suplentes. Regresemos para aquí. Entonces, este partido en el primer tiempo, yo creo que el Al-Ahly jugó bastante bien. Se comió por encima al equipo del Inter de Miami. Les hizo muchísimo daño, tuvieron muchísimas jugadas de gol, incluso tuvieron un penal hacia el final del primer tiempo en el que destacó muchísimo el portero del Inter de Miami, Ustari, atajando ese penal. Y es una oportunidad que desaprovechó el equipo del Al-Ahly porque pudo haberse colocado 1-0 en el marcador bastante temprano, terminando el primer tiempo. Y bueno, se pudieron haber ido al descanso con un marcador de 1-0 y ya presentar una nueva estrategia para el segundo tiempo. Pero eso no fue el caso, se salvó el Inter de Miami. Y bueno, en el segundo tiempo se empezó a notar un desgaste bastante grande del Al-Ahly. Yo creo que estaban cansados, creo que el clima de cierta manera les afectó. El clima en Miami es bastante caluroso a, a esta hora del año. Y bueno, se notó mucho el desgaste. El Inter de Miami empezó no con integridad, no con fútbol, a hacer más daño, pero sí yo creo que fueron muchas jugadas individuales. Messi hizo lo que pudo, casi al final del segundo tiempo, casi metió un golazo, lo que para mí hubiese sido el golazo del torneo. Que sigue mostrando Messi la calidad que tiene. Y bueno, al final el empate me pareció bastante justo. Los dos equipos hubiesen querido sacar una victoria porque los otros dos rivales no van a ser nada fáciles, incluso van a ser más difíciles que el partido jugaron entre ellos dos. Y bueno, era una oportunidad que se desaprovechó. Pero bueno, en líneas generales estuvo bastante reñido. El primer tiempo el Al-Ahly dominó, el segundo tiempo el Inter de Miami dominó. Y bueno, al final el 0-0 termina siendo bastante justo. Entonces con esto vamos a ver el segundo partido, que fue entre el Palmeiras y el Porto. Yo aquí esperaba mucho más del Palmeiras, pensé que el Palmeiras iba a ganar este partido porque venía haciendo las cosas bastante bien. En el primer tiempo dominaron muchísimo. Vamos a ver un momento las alineaciones. Vino saliendo con Weberton, Pereira Silva, Agustín Yay, Gustavo Gómez, Sequeira, Felipe Anderson, Paulinho, Moreno, Piáqueres, entre otros. Y el Porto terminó saliendo con Claudio Ramos, José Pedro, Iván Marcano, Joao Mario, Eustaquio. Y bueno,
Así pueden ver también la banca. Un momentico. Este partido estuvo bastante reñido. No se hicieron mucho daño al final los dos equipos. Como repito, creo que el Palmeiras empezó bastante bien, dominando el partido. Tuvo varios disparos al arco. Yo creo que mereció ganarlo. El Porto logró hacer de las suyas y bueno, el partido terminó empatado 0-0. Un resultado que a los dos creo que tampoco les gustó. Pero bueno, ahora están todos empatados con un punto y 0 goles. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Un partido te lo puede definir. A lo mejor uno de estos dos equipos puede perder su próximo partido y se le complicarían las cosas mucho. El Porto estaría jugando contra el Inter de Miami y el Palmeiras ante el Al-Ahly, donde yo espero que el Palmeiras gane su partido y el Porto creo que también va a ganar su partido. Pero bueno, si quieren saber sobre mis predicciones, pueden ver uno de mis videos anteriores donde hice mis predicciones de cómo van a quedar toda la fase de grupo de este Mundial de Clubes 2025. Con esto nos vamos a ir al grupo 2, donde el PSG va liderando con 3 puntos, de segundo el Botafogo con 3 puntos, tercero el Seattle Sounders y cuarto el Atlético de Madrid. Con esto vamos a empezar con el primer partido, que fue el Paris Saint-Germain ante el Atlético de Madrid. Un partido bastante flojo para el Atlético de Madrid. Creo que el 4-0 es un poco injusto. Creo que en verdad fue un poquito más apretado de lo que maneja de lo que se demuestra en el resultado. Pero igualmente el PSG, siendo campeón de Champions, dominó muchísimo este partido. Un golazo de Fabián Ruiz en el primer tiempo. Después un golazo también de Vitinha. Y ya sobre la hora, al final llegaron 2 goles. Mayulu y un gol de penal de Lican. Si no me equivoco, hubo un gol que se deshabilitó también, aparte del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid no jugó tan mal al principio. Sorloth tuvo una en el segundo tiempo, que era un gol clarito, pero lo mandó fuera del estadio, y no sé cómo se la comió. Pero a pesar de que el Atlético nada más tuvo 25% de posición, un disparo al arco y 5 disparos totales, creo que jugó mejor de lo que estas estadísticas muestran. Aunque sí, al final perdieron 4-0. Y bueno, no era lo que yo estaba pensando del Atlético de Madrid. Yo pensé que el Atlético de Madrid iba a apretar más. Incluso yo pensé que iban a empatar este partido. Sí, una tarjeta roja de a Clement Lenglet, una doble amarilla que le sacaron en el segundo tiempo. Y bueno, poderoso el PSG. El PSG súper poderoso, encaminado a terminar primero el grupo. Y bueno, a ver cómo se recupera el Atlético de Madrid para estos próximos partidos. Y el segundo partido fue el Botafogo ante el Seattle Sounders. Yo creo que este partido el Botafogo se confió muchísimo. Hizo muy bien el primer tiempo, anotando 2 goles. Pero jugando en sí, yo no creo que jugaran tan bien el primer tiempo. Creo que el 2-0 en el primer tiempo fue bastante sorprendente para ellos. El Seattle Sounders, que nadie lo daba que todo el mundo lo daba por muerto, incluso yo, demostró tener un nivel bastante bueno. Le pusieron muchos huevos, fueron a buscar el partido, se merecen un aplauso, porque de verdad que hicieron más de lo que la gente pensaba que iba a hacer. En el segundo tiempo hasta por poco lo empatan. Un buen gol de Cristian Roldán y lo buscó. El segundo tiempo se lo voy a dar al Seattle Sounders, que hizo muchísimo, más sobre el final, para tratar de empatar este partido. Y bueno, el Botafogo que terminó aguantando. Y ahora ese partido Botafogo-Atlético de Madrid va a estar bastante bueno. Y yo creo que los partidos que va a hacer el Seattle Sounders también van a ser buenos. No creo que se vayan a comer una goleada en los otros partidos, porque para mí jugaron bastante bien. Entonces con esto nos vamos al grupo C. En el grupo C está el Bayern Múnich de primero con 3 puntos. Segundo el Benfica, empatado con el Boca Juniors. Y de cuarto el Auckland City de Oceanía. Con esto el primer partido que se jugó fue el Bayern Múnich ante el Auckland City. El Bayern Múnich le pasó por encima al Auckland City y le metió 10 pepinazos. En mi predicción yo puse que el Bayern iba a ganar 8-1.
Estuve bastante cerca. Pero bueno, creo que a lo mejor tuve que haber puesto un 8-0. Porque el Auckland City no pudo hacer absolutamente nada. Es un equipo grande en Oceanía. Aquí no tienen el nivel. Y bueno, sí es verdad que muchos de sus jugadores incluso juegan al fútbol como un part-time. No es su profesión número uno, muchos tienen otros tipos de empleo. Es bastante respetable lo que han hecho y que estén aquí. Y bueno, espero que tengan una buena segunda y tercera fecha, que mejoren, que no pierdan 10-0. Y bueno, el Bayern Múnich, que ¿qué se le puede decir? Unos golazos de Kingsley Coman, dos de Olise, Thomas Müller anotó dos, rompió un récord Thomas Müller, eh, Boe anotó otro gol, Musiala entró en el segundo tiempo y metió un hat-trick, o sea, de verdad, ¿qué te puedo decir? Jugó muy bien el Bayern Múnich, haciendo lo que tenía que hacer. Yo en mi video de predicciones dije que el Bayern Múnich solía aplastar a los equipos pequeños y no respetaba al rival. Retiro lo dicho porque a pesar de que sí anotan muchos goles y aplastan al rival, fueron bastante respetuosos. No celebraban mucho los goles, no se volvían una locura, respetaron muchísimo al rival y eso es de aplaudir. Y bueno, no tengo mucho más que decir porque el Bayern le pasó por encima al Auckland City. Y el segundo partido, que fue el Boca Juniors contra el Benfica, este fue un gran partido. Yo tenía pensado que el Benfica iba a ganar este partido relativamente cómodo, no fue así. El Boca Juniors sorprendió muchísimo en el primer tiempo, anotó unos muy buenos goles. Ese jugador Miguel Merentiel es bastante bueno, se merece un aplauso. Y Rodrigo Bataglia también, creo que está en sus primeros partidos con el Boca Juniors y anotó un gol también bastante bueno. Después una tarjeta roja que pueden ver ahí en el minuto 45 de Ander Herrera, pero no es una tarjeta. Ander Herrera no salió como titular, como simplemente le sacaron la tarjeta roja por protestas cuando fue el penal que le cobraron a Otamendi. Que vino el gol de Ángel Di María, que sigue mostrando una gran calidad que tiene el Fideo Di María. Después sobre el final, sobre el segundo tiempo, me gustaría decir que el Boca hizo muy mal planteamiento del segundo tiempo porque tenían un hombre más que el Benfica, que se llevó una tarjeta roja, Andrea Belotti, tremendo patadón, muy mal lo que hizo Andrea Belotti. No la pensó bien. Y bueno, que él dice que tocó el balón, no tocó el balón. El Boca tenía que haber aprovechado. El Boca Juniors tenía un hombre de más y se tiró atrás como si ellos fuesen los que tuviesen un hombre de menos. Y el Benfica empezó a atacar y atacar y atacar y atacar. Y no le puedes dar esas oportunidades a los equipos europeos porque después vienen y sucede lo que sucedió. Un golazo de Otamendi de un córner y tremendo cabezazo que metió. Dos goles de argentinos por parte del Benfica. Y bueno, que al final, y después lo terminó sufriendo muchísimo el Boca Juniors porque fue a buscar la victoria el Benfica. Y bueno, ahora están los dos con un punto. Y para mí, el que va a clasificar aquí es el que le meta más goles al Auckland City y el que reciba menos goles del Bayern Múnich. Es así, es fácil. Y creo que el Benfica va a ser favorito en eso. Pero bueno, vamos a ver qué puede suceder. Las estadísticas, como pueden ver, 38% de posesión para el Boca y 62% para el Benfica. Benfica teniendo uno menos a partir del minuto 72. Al final hubo una tarjeta roja también para Figal, súper innecesaria. El jugador del Boca no sé qué estaba pensando porque no perdió la cabeza, no tenía que haber hecho eso. Y bueno, un 2-2. Un 2-2, muchísimos fans del Boca Juniors en el estadio, me pareció eso bien bonito en Miami, muchísimos argentinos, muchos alentando a su equipo, se hicieron presentes, bastante presentes y bueno, bonito por el fútbol. Y ahorita nos vamos a ir al grupo D, donde el Flamengo, primero de grupo, los liderados por Felipe Luis,
van comentando el grupo. Segundo el Chelsea, tercero Los Ángeles FC y cuarto el Esperanza de Túnez. Yo creo que este grupo fue bastante bueno. Creo que estos dos equipos que perdieron, Los Ángeles y Esperanza de Túnez, demostraron muchísimo de lo que son capaces. Jugaron mejor de lo que yo pensaba. Y bueno, vamos a revisar los partidos. ¿Cómo terminaron? El primer partido fue entre el Chelsea y Los Ángeles. Yo creo que Los Ángeles hicieron un buen papel, sobre todo en el segundo tiempo. Tuvieron bastantes llegadas, les faltó efectividad, pero salieron a buscar el partido, salieron a jugarlo, no se encerraron atrás, y eso es algo que yo valoro mucho y se merece un aplauso. Dicho eso, el Chelsea es el favorito, era el líder. Pedro Neto jugó muy bien, anotó un buen gol. Enzo Fernández entró en el segundo tiempo, también anotó bastante bien. Y bueno, Loris tuvo un par de atajadas buenas. Por ahí Yorut trató de intentarlo. El jugador gabonés, Boanga, bastante bueno. Entró el venezolano Martínez. Tuvo un par de jugadas buenas, pero le faltó más dirección en sus pases y disparos, sinceramente muy pobres. Pero bueno, mostró un poquito de calidad. Por parte del Chelsea, Cole Palmer un poco desaparecido. Caicedo me pareció que hizo un muy buen partido. Igual que Enzo Fernández cuando entró en el segundo tiempo. Y bueno, en líneas generales el Chelsea hizo lo que tenía que hacer y ganó su partido cómodamente 2-0. Pero me parece que el LAFC va a ser un gran rival de grupo. Y en el segundo partido, el Flamengo ante la Esperanza de Túnez, fue un partido bastante entretenido también. Un buen gol de Georgian de Arrascaeta, el uruguayo, en el primer tiempo, y un golazo de Luis Araujo en el segundo tiempo, que para mí debió haberse llevado el jugador del partido. Se lo dieron a Arrascaeta, pero para mí Luis Araujo con gol y asistencia demostró mucho más. Mantuvieron mucho la posesión, tuvieron buenos disparos. Creo que la Esperanza de Túnez en el segundo tiempo trató de salir a buscarlo. Por momentos mostraron que eran capaces de poder empatar este partido, pero al final no les dio y el Flamengo fue más fuerte. Creo que ese partido entre el Flamengo y el LAFC va a ser un tremendo partido, va a ser muy bueno y bueno, espero que todos podamos disfrutar de un lindo partido de fútbol. Y con esto termina la fecha 1, mi análisis y resumen de la fecha 1 de los grupos A, B, C y D de este Mundial de Clubes 2025.